ADICAE soy el único espécimen dentro del Congreso porque no soy académico, ¿no? ADICAE es una asociación de consumidores, no sé si alguno que la conoceréis, especializada en temas financieros, pero que también se preocupa o está metida en temas de gran consumo y especialmente el tema de la vivienda, ¿no? Yo mismo estoy dentro del Consejo Galego, de representación del Consejo Galego, dentro del Observatorio de la Vivienda de Galicia. Y, bueno, dentro de la organización pues tenemos muchos temas de trabajos de grupos de trabajo de vivienda, ¿no? Entonces, era un poco, daros un poco la visión nuestra desde un punto de vista de una asociación de consumidores sobre el tema de la vivienda en España, ¿no? Hay un consenso general de que la vivienda, el acceso a la vivienda, tanto desde el punto de vista de la propiedad como el alquiler, está muy caro en España, especialmente caro históricamente en este momento. Y sorprendentemente, inéditamente, nos encontramos con un dato que produce, en primer lugar, perplejidad, ¿no? Es decir, la vivienda pública en España está a cero. Ha desaparecido. Es testimonial. Para que os hagáis os deis cuenta de la gravedad o de la grandeza del tema, es que hoy en día se construye menos vivienda de promoción pública, 10 veces menos que hace 15 años. Los datos que tenemos que publica el Ministerio de Fomento son, en el año 2012 se construyeron 53.000 viviendas, en el año 2018, el año pasado, se han construido 5.000 viviendas. En el programa que intentó aprobar el PSOE en esta anterior frustrada legislatura, llevaba como programa la construcción de 20.000 viviendas, que era un bombazo, pero fijaros que no son una cantidad muy pequeña, ¿no? Bueno, desde el año 2011 aproximadamente, esta caída de la promoción pública de vivienda en todas sus especialidades, sabéis que hay distintas especialidades dentro de la promoción pública de vivienda, hay subvenciones, hay rehabilitación, hay toda una serie de elementos, promoción pública privada, pública sola, etcétera, etcétera. Bueno, a partir del 2011 hay una caída espectacular y prácticamente, como digo, en este momento es testimonial, ¿no? Este es un dato muy importante, porque históricamente, y tenemos datos históricos, la vivienda pública ha actuado como un factor contracíclico, ¿no? De manera que cuando había una expansión económica fuerte, el mercado de alguna manera cubría todos estos elementos y la vivienda pública actuaba, se minimizaba, digamos, las actuaciones en vivienda pública. Por el contrario, cuando había crisis, los gobiernos apostaban por la vivienda pública, ¿no? De alguna manera, y que equilibraban, porque no solamente resuelve problemas de acceso a la vivienda de determinados colectivos o determinados niveles, sino que además sobre el mercado económico, evidentemente equilibra, la oferta y la demanda. Si introduces más oferta, evidentemente pues, los precios van a bajar, ¿no? Bueno, pues en esta situación nos encontramos además con otro elemento más, es decir, con otra novedad, por decirlo así. A partir de 2017 empieza un incremento de los alquileres en España espectaculares. Empiezan en las grandes ciudades, Madrid, Barcelona, pero se han extendido y cada vez a más sitios, ¿no? Por otra parte, por cierto, no tenemos estadísticas oficiales. Es un tema que deberemos reivindicar también, ¿no? Es decir, no hay estadísticas oficiales de alquileres en España. Tenemos que acudir, como decía nuestro colega, a los portales inmobiliarios, que aproximadamente puedes establecer determinados valores, pero que no son exactos, ¿no? No tenemos una estadística sobre renta en España, ¿no? Estadística oficial, me refiero. Zonificaciones, etcétera, etcétera. Bueno, a esto tenemos que añadir, es decir, se produce un incremento de las rentas, no sabemos por qué, por lo que sea, porque no se han construido viviendas de protección oficial, porque la crisis, no se sabe muy bien. Nadie ha dado todavía ninguna explicación del tema. Y además estamos con otro problema añadido, que lo ha comentado también el colega de Sevilla, ¿no? Que es la turistización de los centros históricos, donde, bueno, pues se expulsa, como sabemos, a las poblaciones locales
y encima además aparecen estos fondos de inversión, los conocidos fondos buitres, que tampoco ayudan mucho a la cuestión, compran edificios enteros, echan a los vecinos, duplican, triplican las rentas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ante estas situaciones, pues nos encontramos con lo que nos encontramos, es decir, sorprendentemente las viviendas públicas no aparecen, ¿no? Y no hay programas, nadie reivindica, nadie dice nada, y es un tema, a nosotros particularmente nos llama muchísimo la atención, ¿no? Entendemos, al menos es un pensamiento, no sé si es correcto o no, pero entendemos que la única manera de atacar de una manera directa, importante, los alquileres en España en este momento son aumentando la oferta en el mercado. Y puesto que el mercado en sí mismo, digamos el mercado inmobiliario, no va a ser capaz porque no tiene interés, porque no es un momento de expansión económica, por lo que sea, la intervención del Estado debe estar asegurada. Es decir, debemos exigir al Estado que invierta en vivienda pública, en las distintas modalidades. Y no solamente para la compra, como ha sido tradicional en España, sino fundamentalmente para el alquiler, ¿no? Bueno, más o menos eso es lo que quería deciros, llamaros la atención sobre el tema de la vivienda pública, que no es un tema que normalmente esté en los debates. Yo os aseguro que he estado en muchísimos debates del tema de vivienda y estoy en muchos debates del tema de vivienda y no es un tema que salga suficientemente, ¿no? Hay un elemento que además facilita mucho, que tenemos muchos datos históricos, es decir, desde el año 50 en España ha habido construcción de vivienda pública, estamos en este momento en el momentos de construcción de vivienda pública, ofrecimiento de vivienda pública más bajos desde el año 50, desde el histórico del año 50. Por otra parte tenemos también toda la experiencia europea después de la Segunda Guerra Mundial, etcétera, etcétera. Bueno, quiero decir que hay datos contrastables, no es un tema de teoría, ¿no? de lanzar teorías con razón o sin ella, ¿no? Bueno, más o menos es el tema que os quería contar. Además, luego también, pararos un momento, que estamos en un momento bastante complicado, ¿no? Porque hay bloqueo político. Es decir, el problema de la vivienda, el problema de la vivienda de protección oficial, o vivienda pública, es una solución lenta, porque hay que construirlas, expropiarlas en algún caso, que hay expropiarlas, pero tampoco hay mucho, aunque de la crisis sobraron muchas 700.000 viviendas, decían, 1 millón en principio, pero están muchos en zonas costeras, etcétera, etcétera. No hay mucho donde rascar, ¿no? Luego están las viviendas vacías, que se ha comentado también aquí. El tema de las viviendas vacías, la ley del suelo permitía, y de hecho está contemplado como tal, que se puedan penalizar fiscalmente, pero no ha sido desarrollado. Las comunidades autónomas no acaban de clarificar qué es una vivienda vacía. Jurídicamente, ¿qué es una vivienda vacía? ¿Es una vivienda vacía la que está 3 meses vacía, o la que está 2, o la que está 1 año, o la que está... No se sabe. Eso está dificultando mucho, porque las viviendas vacías podrían ponerse en el mercado del alquiler si estuvieran realmente vacías y se pudieran penalizar fiscalmente, ¿no? Quiero decir que hay muchos problemas. Y otro problema es que el concepto de la construcción de vivienda pública no hay un consenso político sobre ello. Digamos que las fuerzas más conservadoras no son partidarias, tienen la teoría de que el mercado resuelve o no resuelve, sin embargo, pues las más sociales o más progresistas son más partidarias de esto. Yo creo que todo el mundo deberíamos un poco presionar en una sola dirección y en el sentido de que la vivienda pública ha jugado en el pasado como un elemento de equilibrio de los mercados extraordinariamente y debe tener un futuro en ese sentido claro, ¿no?